Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Nicolás Barroso y te doy la bienvenida a la parte número 3 de nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Mis hermanos, muy buenas tardes, muy buenas noches a mis hermanos que están acá. Muy buenas tardes también porque hay algunos que están en otros países donde todavía es de día. Y a vos que estás mirando este video ahí por diferido, espero que estos estudios estén siendo de gran bendición para tu vida. Antes de comenzar, quiero decirles algo. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que están ahí, tal vez ya hayan leído el Evangelio de Marcos y muchas personas dicen, mira, es el Evangelio de Marcos, yo ya lo leí, no lo voy a estudiar, total, yo ya lo leí 3, 4 veces, 5, 6, yo ya me lo sé. Pero yo te invito a que te unas a esta lectura, ¿por qué? Por dos razones. Primero, porque podés aprender cosas que tal vez no habías tenido en cuenta. Y segundo, porque tal vez hay algunas cosas que por ahí te las explicaron de una manera medio extraña. Teniendo en cuenta la apostasía que hay hoy en día, yo te recomiendo que a pesar de que hayas estudiado estos libros, de que hayas leído estos libros, nos acompañes en la lectura. Además, está bueno siempre volver a comer siempre la palabra de Dios, ¿no? Yo ya llevo el Evangelio de Marcos leído a lo largo de 11, casi 12 años de cristiano, lo llevo leído un montón de veces y hasta el día de ayer me sigo sorprendiendo porque siempre encuentro cosas nuevas, siempre encuentro nuevos tesoros y me doy cuenta de que la palabra tiene diferentes como niveles de profundidad. Entonces yo te invito a que abras tu corazón, a que abras tu mente, a que te sensibilices a la palabra, que te predispongas con un corazón enseñable y que te alimentes junto a nosotros de lo que vamos a compartir. No solamente el día de hoy, sino el resto de todos los videos que, si Dios nos deja, queremos o pretendemos hacer. Bien, mis hermanos, estamos en la parte número 3 del Evangelio según Marcos. Nos habíamos quedado en el capítulo 5 y ahora vamos a comenzar con el capítulo número 6. Abran sus Biblias, mis hermanos. Nosotros estamos leyendo la NBI, te lo recordamos como en cada video, pero podés acompañar la lectura con tu Biblia si no tenés la NBI y vas a ver que dicen prácticamente lo mismo. Si encontrás alguna diferencia, podés ir al sitio web logoscalogos.com para ver el interlineal en griego, qué es lo que está diciendo. Cada palabra que está escrita en la Biblia está en el interlineal en griego. Por si no lo sabías, el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, el original está escrito en griego, ¿bien? Y el Antiguo Pacto está escrito en hebreo, ¿bien? Así que bueno, mis hermanos, sin más vueltas, comencemos. Evangelio de Marcos, capítulo 6, y dice así. Salió Jesús de allí, de donde estaba, y fue a su tierra, en compañía de sus discípulos. ¿A dónde fue Jesús? A su propia tierra, ¿bien? Vemos que él va de ciudad en ciudad, de lado a lado, pero esta vez fue a su propia tierra, ¿bien? Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Él entró a la sinagoga y comenzó a enseñar, ¿bien? ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de en sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él, por tanto Jesús les dijo. Pausa. Es muy entretenido porque nosotros podemos ver acá, ¿no?, que estas personas se escandalizaban. ¿Quiénes? Sus hermanas, por ejemplo, que estaban ahí, ¿no es cierto? No están sus hermanas y sus hermanos. Miren esto. Dice, ¿no es acaso el carpintero? Dice, ¿no es acaso? Nosotros podemos ver acá que Jesús tenía, nuevamente podemos ver que Jesús tenía hermanos y hermanas, y que no está hablando de hermanos en la fe. Miren, ¿no es acaso el carpintero el hijo de María y el hermano de Jacobo, de José y de Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? ¿Bien? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra
entre sus familiares y en su propia casa. Bien, Jesús fue a predicar a su tierra, entró a la sinagoga, comenzó a hablar las escrituras, a hacer milagros, a hablar con una profundidad tremenda la palabra de Dios, y todos dijeron, pero ¿vos no sos el hijo de José el carpintero? ¿No están tus hermanas acá con nosotros? ¿De dónde saliste? O sea, ¿qué es esto? ¿No? Y se escandalizaban. Y Jesús les dice, en todas partes se honra un profeta menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Primero, para entender esto tenemos que entender qué es un profeta. Profeta no es el que anda adivinando en la iglesia el futuro. Profeta es toda persona que habla palabra de Dios. En este momento yo te estoy profetizando. ¿Por qué? Porque te estoy hablando la palabra de Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba profetizando. Él estaba desenrollando los rollos en la sinagoga y estaba hablando palabra de Dios. ¿Bien? ¿Y qué pasó? Sus familiares se escandalizaron, las personas, los fariseos que estaban ahí se escandalizaron, sus amigos se escandalizaron, toda la gente que lo conocía y que lo había visto nacer se escandalizó. Por eso Jesús dice, en todas partes se lo honra a alguien que predica. Se los voy a traducir. En todas partes se lo honra a alguien que predica la palabra, que predica el evangelio, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Por eso es que vos vas a tu familia y en tu casa y predicás y nadie te escucha. Primero porque lo dijo Jesús. Y vos no sos más que Jesús, ni no somos más que Jesús, ni yo soy más que Jesús. A ver, si a él no le fue bien en esa área, a vos tampoco. Es muy probable que el Señor te haya escogido a vos de entre toda tu familia para predicar el evangelio, ¿no? Y vos vas y le llevas la Biblia a toda tu parentela y tu parentela un poco más y te pega con la vulgata católica en la cabeza. ¡Pah! Como siempre digo, ¿no? Te dicen, ahí va el pastor, ahí va el pastor. Y se burlan de vos y te dicen, pero ¿cómo? Vos no sos el kiosquero que siempre atendió el kiosco. ¿Qué te venís a hacer ahora, el hombre de Dios? Lo mismo. ¿Por qué? Es una ley espiritual. Acá está escrita. En todas partes se honra a un profeta. En todas partes se honra a una persona que predica el evangelio. Menos en su tierra, ¿no? En su barrio, donde lo conoce todo el mundo. Entre sus familiares y, lamentablemente, en su propia casa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ellos te vieron... A ver, Jesús debe haber sido un niño ejemplar y maravilloso, ¿no? Pero bastaba con que sea el hijo del carpintero como para que ya... ¿No es el hijo del carpintero? ¿Qué viene a hacer milagro? Ya bastaba con eso. Imagínate vos que naciste pecador, que todo el mundo conoce tu pasado, que tomabas alcohol, que te ibas de fiesta, que te ibas de parranda y ahora querés ir a tu mamá a decirle, no, hay que vivir en santidad, mamá. No, papá, hay que obedecer a Dios. Te van a decir, pará, ¿quién sos vos? Si hasta el año pasado te robabas palitos de la selva del kiosco y ahora venís venís a predicarme el evangelio. Ellos conocen tu vida, conocen tu pasado y pasa un poquitito por ahí. Amén. Esto es importante que lo entiendas. Yo siempre, ¿no? A veces, bueno, tengo algunos de los hermanos que están acá que les he predicado y estaban re emocionados, ¿no? Y obviamente, como hicimos todos, como hice yo, fuimos corriendo a predicar a nuestra familia y nos pegaron por todos lados. Y volvimos y fuimos re contentos, con una sonrisa a presentarles a Jesús y volvimos llorando. Ay, ¿por qué, Señor, te niegan? Es una ley espiritual. En todos lados se honra a un profeta, menos en su casa, en su familia y en su propia tierra. Amén. Seguimos, mis hermanos. Versículo 5. En efecto, miren esto. Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. ¿No te pasa cuando le predicas a tu familia y le decís, pero mamá, si vos vas a la iglesia, está bien, vas a la iglesia católica, pero el cura lee la Biblia y yo te estoy leyendo lo mismo que lee el cura y vos te lo estoy leyendo y no ves lo que dice acá? Ámense los unos. No me muestres la Biblia, no la quiero escuchar.
y vos te quedás asombrado por la incredulidad de tu familia. Y decís, no lo puedo creer. Mismo amigos a quienes les predicás y te dicen, sí, no me interesa, yo no estoy en esas cosas. Y te quedás, no lo podés creer, ¿no es cierto? Bueno, te está pasando lo mismo que le pasó a Jesús. Igual. No esperes un resultado diferente. Si sos seguidor de Cristo, te va a pasar lo mismo. Te van a pegar con la vulgata católica en la cabeza, así. Seguimos, hermanos. Versículo 6, se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. No pudo hacer ningún milagro en su tierra. No vas a poder convertir a nadie entre los tuyos. Tal vez, solo tal vez, logres convencer a alguien, pero está difícil. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a los 12. ¿A qué 12? A los 12 apóstoles, a los 12 discípulos que lo acompañaban. Y comenzó a enviarlos. ¿Cómo los envió? De 2 en 2. Los envió de 2 en 2. Vayan 2, 2, 2, 2. ¿Ok? 6 grupos de 2. 2 por 6, 12. Bien, los envió de 2 en 2. No los envió solos. Bien. Dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Pregunta, si en esa época había espíritus malignos, ¿hoy hay espíritus malignos entre nosotros? Y aumentó, ¿no? Bien, eso te muestra a vos, si por primera vez estás escuchando el Evangelio de Marcos, eso te muestra a vos que hay un mundo espiritual y que hay demonios alrededor, ¿no? Jesús les dio acá a los discípulos la autoridad sobre los espíritus malignos, ¿bien? Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Primero, ¿por qué? Para que dependieran plenamente de Dios. Plenamente de Dios. No lleven nada. Van a depender absolutamente de Dios. Tengan fe. Y les dice, lleven un bastón, ¿no? Hay versiones, esto es lo lindo de los evangelios, hay versiones donde dice, les dijo que no llevaran nada, ni bastón, ni sandalias, ni... Pero bueno, vamos a suponer que les dijo, en esta versión les dice que sí, que lleven un bastón, ¿no? El bastón representa la autoridad del pastor. El bastón representa la autoridad de un pastor. Es el cayado, ¿bien? El cayado que llevaba, que tiene en la punta, tiene como una especie como de gancho. El pastor con el cayado protegía a las ovejas, guiaba a las ovejas, golpeaba las piedras para que las ovejas se reunieran. Si había un peligro, golpeaba las piedras y se reunían. El bastón representa, no solamente la madera representa la cruz de Cristo, sino que el bastón representa la autoridad de un pastor. Los envió como pastores, ¿bien? Les dijo, lleven sandalias. ¿No? Lleven sandalias. ¿Por qué lleven sandalias? Miren esto. Dice, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. ¡Wow! Cuando leemos Efesios 6:15, creo. A ver, Efesios 6:15 dice que la armadura de la fe, una de las partes de la armadura de la fe es estar calzado con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Los envió con la autoridad de un pastor, con autoridad sobre los espíritus malignos, a predicar el evangelio de la paz. Y le dijo, pero no 2 mudas de ropa. Eso la verdad que, si alguno sabe por qué le dijo, no lleven 2 mudas de ropa, escríbalo acá en los comentarios. Yo creo que es lo mismo, el Señor los envió para que dependieran de Dios plenamente, ¿bien? Y añadió Jesús, cuando entren a una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Les dijo, vayan a un pueblo, entren a un pueblo, golpeen la puerta y digan buenas, venimos a traerle una palabra, las buenas nuevas, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. Y la persona les dijo, en serio, che, qué interesante, pasen, quédense acá. Entonces, en todo el pueblo se reunían, predicaban, expulsaban demonios, sanaban a los enfermos y se quedaban en esa casa. ¿Bien? Y si en algún lugar o en alguna casa no los recibían, se sacudían el polvo de los pies en testimonio en contra de ellos. ¿Bien? Versículo 12. Los 12 salieron
los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera, y también expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. ¿Bien? Obviamente hay en las escrituras una parte que dice que llamen a los ancianos de la iglesia y unjan a los enfermos con aceite. Ya vamos a llegar ahí cuando lo estudiemos. Este es otro caso. ¿Bien? Pero el aceite representa el Espíritu Santo. ¿Bien? Expulsaban a los demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. El Señor los envió con autoridad, con la autoridad de un pastor, a proclamar el Evangelio de la paz. Expulsaban demonios y sanaban a los enfermos. Esto no había pasado nunca. Imagínense la revolución que había. ¿Bien? Seguimos. Versículo 14. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban, es un profeta como los de antes. O sea, nadie sabía que era el Señor, que era el Mesías, ¿bien? Pero, versículo 16, pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, al que yo mandé le cortaran la cabeza, ha resucitado. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encarcelaran en la cárcel. Bien, acá nos cuenta un poquitito la historia de cómo murió Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? El que comenzó bautizando, el que bautizó a Jesús. Bien. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías. Qué nombres, ¿no? También una mezcolanza, Herodes, Herodías. Esposa de Felipe, su hermano. Se había casado con la esposa del hermano. Herodes. Se había casado, era un rey y se había casado con la esposa del hermano. Y Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener la esposa de tu hermano. No se olviden que estamos hablando de personas que estaban viviendo en tiempos de la ley. Obviamente, ahora mucho menos te vas a casar con la esposa de tu hermano, ni se te ocurra. Pero cuando acá dice, la ley te prohíbe, está hablando a personas que estaban bajo la ley. Juan le estaba hablando a Herodes que estaba bajo la ley. No se olviden que esto está escrito en tiempos de la ley de los profetas. Bien, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo. ¡Wow! Tremendo. Linda, la esposa del hermano. Linda mujer. Pero no había logrado hacerlo, ¿no? Dice que deseaba matarlo, pero no lo había logrado. Ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Herodes era un hombre de Israel, era un rey de Israel, conocía la historia de Dios, la historia de Israel, y tenía temor de matar a Juan. ¿Bien? Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. ¿Bien? Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías, la hija de Herodías, entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Un baile, me imagino que debe haber hecho un baile súper seductor, súper sensual, y agradó a todos los hombres que estaban en el salón. Y el rey le dice, pídeme lo que quieras y te lo daré, ¿no? Le dice a la muchacha. Pídeme lo que quieras y te lo daré, le dice Herodes a la hija de Herodías. Y le prometió bajo juramento. Miren lo que le promete Herodes bajo juramento. Te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Se le dio a escoger entre la mitad del reino de Israel y la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué eligió la mujer? Cortarle la cabeza a Juan el Bautista. ¿Vos qué hubieras elegido? La mitad del reino, ¿no? No. Herodías le dijo pedirle la cabeza de Juan el Bautista. Esa era su oportunidad.
Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado. ¡Qué tremendo! Condenado por sus propias palabras. Tenía que obedecer, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados no quiso desairarla. Así que enseguida envió un verdugo con la orden de llevarle la cabeza a Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Fíjense qué tremendo. Nuevamente vemos cómo una mujer hace tropezar a un hombre. Ni siquiera era la esposa del hermano, sino que era la hija de la esposa del hermano la que lo hizo tropezar. Y bajo ese juramento tuvo que cortarle la cabeza a Juan el Bautista. ¿Y saben qué significa esto? Que a la mujer que no es temerosa de Dios no desea que haya cabezas sobre ella. A la mujer del mundo no le gustan las cabezas. La mujer del mundo quiere cortar toda cabeza de Dios. Esto representa, obviamente, que Herodes no era la cabeza de esa pseudo unión que no era ni matrimonio ni nada. La cabeza de Herodes era Juan el Bautista y a Herodías no le gustaba esa cabeza y la cortó. A la mujer que no es de Dios no le gusta tener por encima una cabeza santa. Fíjense que eligió cortarle la cabeza a la mitad de todo el reino. Absolutamente espiritual. ¿Amén? Bien, seguimos. Esa es la muerte de Juan el Bautista. Seguimos. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que había hecho y enseñado. O sea, volvieron, ¿no?, de su ministerio y le dijeron: no, maestro, no sabes todo lo que nos pasó. Tremendo, entrábamos los demonios se nos sujetaban, todo. Versículo 31, y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Qué importante que es para el hombre de Dios algunas veces estar tranquilo, alejarse de un lugar tranquilo y descansar un poco. Es necesario. Bien. ¿Qué hizo el Señor? Les dijo: vengan ustedes solos a un lugar tranquilo. Vengan conmigo y descansen un poco. Bien. Cuando estás cansado en el ministerio, ¿qué haces? Te vas con el Señor a un lugar tranquilo a descansar un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. ¿Vieron que los discípulos están constantemente subiéndose a la barca? ¿Se dieron cuenta? La barca representa la vida de un cristiano, ¿no es cierto? El ministerio de un cristiano. Cuando uno es creyente, está fuera de la barca. Cuando uno es discípulo, se sube a la barca. Bien, fíjense que la barca está siempre en el medio, en todas las lecturas. Bien, así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario, Jesús y sus discípulos. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. No se olviden que el mar de Galilea era un lago. Se le dice mar porque era muy grande, pero era un lago. Los vieron, pegaron toda la vuelta y los encontraron del otro lado. Por eso es que los agarraron, por eso es que los encontraron. ¿Bien? Pero muchos que los vieron salieron, los reconocieron y desde todos los poblados, donde estaba Jesús iba todo el mundo. ¿Bien? Versículo 34. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Bien, los discípulos le dicen a Jesús: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. ¿No? Imagínense, era un lugar, se habían ido re lejos para escucharlo a Jesús, era un lugar muy apartado de la ciudad, se estaba haciendo tarde
y no tenían nada para comer y eran muchísimas personas, eran 5.000 personas, ahora lo vamos a ver. Imagínense tanta cantidad de gente, ¿no es cierto? ¿Y qué les dice Jesús? Denles ustedes mismos de comer. Contestó Jesús. Miren la respuesta de los discípulos. Esto costaría casi un año de trabajo. Objetaron. ¿Quieren que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Jesús les estaba diciendo, vayan y compártanles la palabra. Lo que hicieron cuando salieron por los pueblos, que predicaron las buenas nuevas, las buenas noticias, denles ustedes de comer. Vos que estás ahí, a todas esas personas que están desamparadas, que son como ovejas sin pastor, dale vos de comer. Los discípulos le dicen, esto costaría casi un año de trabajo, porque no entendían nada. Compártanle de mí, les dijo el Señor. ¿Bien? Versículo 38. ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo dijeron 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente. También partió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5.000. Vos lees esto y decís, qué tremendo. ¿Para qué está esto escrito acá? ¿Para qué está esto escrito acá? Qué tremendo. Para que vean. Yo le he preguntado a la gente, ¿por qué Jesús multiplicó los panes? ¿Qué significa esto? Y me dicen, para que la gente viera el poder de Dios y creyera en el mensaje. Puede ser, pero acá hay más. Algunos de mis hermanos que están acá, sin salir, ¿no? Levante la mano. ¿Pueden ver más allá de esta escritura algo que le llame la atención? Levante la mano el que sí. Bien. Ok, miren esto. ¿Cuántos panes tienen? Versículo 38. Vuelven y le dicen 5 y 2 pescados. Y vos lo mirás y dices, ¿nunca te preguntaste por qué 5? ¿Y por qué 2 pescados? Los 5 panes, el pan que representa la palabra de Dios, y los 5 panes representan los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Jesús les estaba dando la palabra. Es simbología. Les estaba dando a comer su palabra. ¿Y los 2 pescados? ¿Qué representa el pescado en la vida del cristiano? Al discípulo. El que da la vuelta y nada en contra de la corriente. El que cambia su vida. El que cambia de dirección. El que se arrepiente. ¿Y cómo los había enviado? De 2 en 2. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba llevándoles la palabra de Dios a través de sus discípulos. Y miren esto. Versículo 39 dice, entonces le mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. ¿No les suena? Levante la mano al que le suena. ¿A vos te suena? ¿Te suena esto? ¿Saben lo que estaba haciendo Jesús? Era tarde, estaban cansados. Le dijo que se sienten sobre la hierba verde, llévenles pan, llévenles pescados. Les estaba diciendo, yo soy el Señor. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová de los ejércitos. Yo soy el que soy. Yo soy el que seré. Salmo 23, mis hermanos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo. Estaban las orillas del lago. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Les estaba diciendo, yo soy el pastor, yo soy el Señor. ¿Vieron el Salmo 23 que se lee en los velorios, viste? Y vos que estás convertido al Señor, haces, sí, capaz que sí, ¿no es cierto?
Y que todos los curas eran el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Y vos sabías que la persona era un desastre, un desastrito, había negado a Cristo. Y vos decís, no, no tiene nada que ver con la vida eterna, con ir, el Señor es mi pastor, nada me faltará, no. El Señor, al sentarlos sobre la hierba verde, les estaba diciendo al pueblo de Israel que conocía las Escrituras, que conocían el Pentateuco, porque todos los hombres conocían la palabra de Dios, les estaba diciendo, yo soy el Señor. Bien. Pero miren esto, ¿no les llama la atención también el número 12? Venimos de una mujer que hacía 12 años, en el video anterior, una mujer que hacía 12 años tenía flujo de sangre. Venimos de la niña que resucita de 12 años. 12 apóstoles, ¿ok? 12 canastas llenas de pedazos. Es como que se repite un poco el número 12, ¿no? Miren, Cristo escogió 12 apóstoles. Se sentarían en 12 tronos. Juzgarían a las 12 tribus. ¿Bien? El número 12 se repite en la Biblia aproximadamente 187 veces. Es un número que representa un sistema de gobierno perfecto. Creo que el último número que aparece en la Biblia, el 12º, es el 12. ¿Bien? Está bueno que cuando ustedes lean, se pongan a mirar, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba llevando la palabra de Dios a su pueblo a través de sus discípulos, y para sus discípulos quedó una canasta llena de pan para cada uno. Las 12 canastas representan a las 12 tribus de Israel, esparcidas por el mundo. Bien, es súper profético. Este es uno de los pocos milagros, si no es el único. Es el único milagro que se repite en los 4 evangelios. Es el único milagro que se repite en los 4 evangelios. Es súper, súper importante. ¿Cuántas veces lo leíste y dijiste, qué grande, Jesús multiplicó los panes? En efecto, el Señor hizo un milagro. Se multiplicaban. No es como dicen por ahí. No es que se multiplicaban, no se acabaron. Se multiplicó. El Señor multiplicó los panes. Miren, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que lo repartieran en la gente, del mismo modo que Él partió su cuerpo y se repartió entre todos nosotros. Estás empezando a comprender el verdadero significado del cuerpo de Cristo y de la palabra de Dios. Bien. Comieron todos hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5.000. ¿Cómo saben? Porque los sentaron en grupos y los contaron, claramente. Bien, amén. Seguimos. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Nuevamente la barca. Acuérdense, el discípulo está constantemente en la barca. ¿Bien? Y se le adelantaran al otro lado. Jesús les dijo, súbanse a la barca y vayan, adelántense al otro lado. A Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Ok, ¿qué hizo Jesús? Le dijo a los discípulos, suban a la barca, vayan al otro lado, que yo voy a despedir a la multitud, yo después voy. Dejó que los discípulos se fueran y él se fue a orar. Es genial. ¿Entienden? ¿Pueden verlo? Imagínense la película. Le dijo, vaya. Pero señor, ¿qué vas a ir? ¿Volver caminando? Bueno, no se preocupen. Vayan, háganme caso. ¿Quién es el maestro acá? Yo, bueno, súbanse a la barca y vayan. Yo después los alcanzo. Bien. Versículo 47. Al anochecer la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Tremendo. ¿Dónde estaba Jesús? En tierra. Y la barca en medio del lago. Yo te animo a que vos vayas a Google Maps y busques Kinneret o el mar de Galilea y te fijes el tamaño que tiene, ¿sí? Jesús estaba
en tierra solo y la barca estaba en medio del lago. ¿Bien? En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago. ¿Cómo se acercó Jesús? Caminando sobre el agua. Iba a pasarlos de largo. ¿Qué iba a hacer Jesús? Iba a pasarlos de largo. ¿Recuerdan alguna parte donde Jesús hacía como que se iba para otro lado? En el camino de Maús, ¿no? Cuando le dice a los dos discípulos que no lo reconocieron, bueno, después de explicarle las escrituras, él dice, hacía como que se iba para otro lado, hacía como que se iba para otro camino, ¿no? Nuevamente acá Jesús nos muestra que él anhela ser deseado. Él iba a pasarlos de largo. Yo quiero que ustedes tomen dimensión del poder de Dios. Los discípulos estaban remando. ¿Saben cómo eran las barcas? Eran de madera, pesadas, tenían vela abajo, ¿bien? Estaban con los remos y tenían todo el viento en contra. ¿Cuántos eran? 12. Estaban 6 de un lado, 6 del otro. ¡Dale, dale, que no llegamos más! No, se les hacía difícil. Y Jesús pasa caminando. Hola, muchachos. Pasa caminando por al lado. Y dice, se acercó a ellos, iba a pasarlos de largo. Él tenía pensado seguir caminando. Cómo lo amo al Señor, me encanta. Versículo 19. Los discípulos al verlo caminar sobre el agua creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. ¡Un fantasma! Yo siempre me imagino que es Pedro. ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. En realidad, en el original les dice, cálmense, yo soy. No tengan miedo. Cálmense. Están hablando con el mismo que se le presentó a Moisés en la zarza. Cálmense. No tengan miedo. ¿Qué es lo contrario a la fe? El miedo. Cuando vos no conocés a Jesús, cuando una persona no conoce a Jesús, no lo reconoce. No lo puede reconocer. Una persona que no conoce a Jesús, le hablas de Jesús y sí, le estás hablando de un fantasma. Porque no lo conoce. Los discípulos todavía no lo conocían. Por eso estaban tan aterrados. Y Jesús le dice, cálmense, yo soy. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Siempre, mientras estés en la barca y sos discípulo del Señor, aunque haya tormentas, aunque haya viento en contra, el Señor siempre va a estar con vos en la barca y ese viento y esa tormenta siempre se va a calmar mientras estés en la barca haciendo la voluntad de Dios. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Ok. Entiendan una cosa, los discípulos no entendieron de dónde salió el pan. No entendieron de dónde salieron los pescados. No entendieron por qué Jesús caminaba sobre el agua y cómo se subió después de toda una noche. Después de toda una noche. Pero yo te hago una pregunta a vos que estás ahí. Sabemos que los milagros de Jesús significan algo. ¿Qué significa que Jesús caminaba sobre el agua? Mis hermanos que están acá, ¿cuántos lo saben? Porque se los conté. ¿O lo sabían de antes? ¿Lo sabían de antes? Vamos a ver. Vos que estás ahí. ¿Por qué Jesús caminaba sobre el agua? Muchas personas dicen, nuevamente para demostrar su poder. Nuevamente para demostrar que él era poderoso, para acompañar el mensaje. No. Jesús caminaba por el agua porque el único que camina por sobre la superficie de este mundo es él. Y junto a él, al igual que Pedro en otro de los evangelios, al igual que Pedro, junto a él
podemos caminar sobre las aguas. El hecho de que Jesús camine sobre las aguas significa que Él camina por sobre las cosas de este mundo. Amén. Bien. Tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Mucha info. Mucha información en muy poco tiempo. Bien. Versículo 53. Después de cruzar el lago, llegaron a la tierra de Genesaret y atracaron allí. Se estacionaron allí, se detuvieron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Por eso el Señor necesitaba irse, ¿no? Estar un poco solo, le decía, vayan, vayan, vayan. Imagínense que Jesús hubiera subido a la barca, hubiera estado con ellos, se bajaba y otra vez venía gente. No, el Señor despidió a la multitud y se fue solo. Necesitaba estar con el Padre. Bien, miren esto. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda aquella región. Y a donde oían que Él estaba, le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades. Y donde quiera que iba, en los pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y quienes lo tocaban quedaban sanos. Imagínense, lo mismo que les digo siempre. Vos tocabas a Jesús y el artritis desaparecía, la reuma se iba, la gota de rodilla se iba, cualquier enfermedad de tu cuerpo se iba. La gente se le tiraba encima, por eso Él se iba a descansar a estar con el Padre, a descansar. ¿Bien? ¿Y dónde descansaba el Señor? En la presencia de Dios, solo, Él y el Padre, que es lo que nos llama a nosotros, ¿no? Irnos con Él a un lugar tranquilo para descansar un poco. Bien. Mis hermanos, pasamos al capítulo 7. Vamos que avanzamos. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. ¿Qué hacían? Antes de comer, se lavaban las manos. Era un rito que tenían y los discípulos decían, veían espigas de trigo, se las comían, ¿no es cierto? Sin lavarse las manos. Y los fariseos se escandalizaban. Los fariseos se escandalizaban porque no seguían las tradiciones de los ancianos. Ni siquiera era la ley. No era la ley. Eran tradiciones de los ancianos. Por eso Jesús no lo obedecía. Jesús vino a cumplir la ley, pero no las tradiciones de los ancianos. Cuidado con las tradiciones en tu iglesia, que son tradiciones y no son palabra de Dios. Bien. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos. No cumplir con la ley, cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición. Aferrados a la tradición de lavarse las manos. No, la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los demás maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? ¿No? Fíjense que le están diciendo tradición. Acá hay una palabra, no es la ley, es tradición. O sea, se lo habían inventado los fariseos y los maestros de la ley. De generación en generación se pasaban la tradición y habían convertido esto en un rito, en un ritual, que no tenía nada que ver con Dios. ¿Y Jesús qué les responde? Capítulo 7, versículo 6. Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes. Hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Como en muchas denominaciones cristianas, muchas enseñanzas no son más
que reglas humanas. ¿Y qué dice Jesús a eso? En vano me adoran. En vano tienen esos megacultos de adoración, donde están multitudes diciendo santo, santo, y ponen el piano, ¿no? Porque no viven la palabra, viven la tradición de la iglesia, la tradición de los ancianos. Cuidado que en tu congregación, que en tu iglesia, no se practiquen cosas que sean tradición evangélica, pero no estén en la Biblia. Cuidado. No sea que formes parte del pueblo que honra a Dios con los labios, pero tu corazón esté lejos de Él. Versículo 8. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Tradición. Hay cosas dentro de la iglesia que son tradición y no palabra de Dios. Y cuando intentás explicarle esto a una persona, se pone nerviosa y se empieza a rascar el cuello. Si no está en la Biblia, no es de Dios. Si no está en la Biblia, es tradición. Bien, yo había hecho un video de tradiciones en la iglesia. Ya en algún momento lo borré porque no me gustó mucho. En algún momento voy a hacer uno de nuevo. Bien. Han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Bien. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones, ¿no? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Por ejemplo, les dice Jesús, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, no, cualquier ayuda que yo pudiera darte es del diezmo. El dinero que yo, no, mirá, mamá, no te puedo dar dinero para, yo sé que no llegás a fin de mes, mamá, papá, pero el dinero que yo te podría dar es diezmo. Es corbán, dice la palabra. Es decir, ofrenda dedicada a Dios. El diezmo, por ejemplo. El diezmo en la iglesia evangélica es una tradición de la iglesia evangélica, pero no es un mandamiento divino. Es un mandamiento de la ley para el pueblo de Israel. No nos vamos a poner a explicarlo ahora. En este canal está uno de los videos más vistos de todo YouTube acerca del diezmo. Puedes ir y buscarlo. ¿Qué es el diezmo y para qué es el diezmo? Pero el diezmo, como se usa hoy en las iglesias evangélicas, sacándole a la gente el 10% de sus ingresos, es una tradición. Es una tradición evangélica. ¿Bien? Dice, es corbán, ¿no? Es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmite en ustedes, anulan la palabra de Dios. Y hacen muchas cosas parecidas, les dice Jesús. ¿Bien? En la iglesia evangélica también hacen muchas cosas parecidas, que son tradición, pero no son bíblicas. Y de nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto, haciendo referencia a esto de lavarse las manos, ¿no? De comer sin lavarse las manos. Entiendan esto, les dice el Señor. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona, más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Hay otra versión que dice, no es lo que entra por la boca lo que contamina el cuerpo, sino lo que sale de la boca lo que contamina el cuerpo. No es lo que vos comés lo que te contamina, sino lo que sale de tu boca es lo que te contamina. Ah, pero ¿cómo puede ser? Mirá, versículo 17. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. Recuerden que el Señor a la gente le hablaba en parábolas, pero el discípulo se interesa y le dice, no entendí, ¿me lo explicás? Bien. Jesús, después de haber pasado un tiempo con ellos, ya le dice, a ver, nosotros lo estamos leyendo y transcurre una hora, ¿no? De que estamos leyendo, pero estos tenían días ya con el Señor, ¿eh? Y les dice, ¿tampoco ustedes pueden entenderlo?
Les dijo, ¿no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar al baño. Nada que te entre por la boca puede contaminarte, porque no va a tu corazón, va al estómago, y del estómago va al baño. Bien. Con esto Jesús declaraba limpios los alimentos. O sea, recuerden que el pueblo de Israel no podía comer cerdo, no podía comer esto, no comía... Jesús te está diciendo, no es el cerdo lo que te contamina, no es la morcilla lo que te contamina, lo que te contamina que te comas una morcilla, que te comas un cerdo, lo que te contamina es lo que sale de tu boca. Lo que vos hablás es lo que te contamina el cuerpo. El pecado que contamina tu cuerpo sale de tu boca. Luego añadió, versículo 20, lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Señor, le preguntaste al Señor, vos estás ahí mirando este video y le dijiste, Señor, ¿de qué me tengo que arrepentir? Nico últimamente estuvo hablando mucho de arrepentirse. ¿De qué me tengo que arrepentir? Malos pensamientos, inmoralidad sexual, robo, homicidio, asesinato, adulterio, avaricia, maldad, el engaño, engañar a la gente, el libertinaje, el que yo hago lo que yo quiero, hago lo que a mí se me da la gana, la envidia. ¿Sos envidioso? Eso sale de tu corazón. La mentira, que es la calumnia, la arrogancia, vos sos ser arrogante, y la necedad, ser necio. Andá al libro de Proverbios y lee todo lo que dice acerca del necio. Todos estos males son males, gente. Vienen de adentro y contaminan a la persona. ¿De dónde vienen? ¿De acá? Viene de acá, del corazón. El corazón también piensa. Yo tengo la teoría de que el verdadero cerebro es este, corazón. Este le dice a este lo que tiene que hacer. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué es lo que vos hablás? Seguimos, versículo 24. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera. Nuevamente, ¿vieron? Pero no pudo pasar inadvertido. Tremendo. No tenía descanso el Señor. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno, así que fue y se arrojó a sus pies. Hay otra versión, a mí me encanta, y esto es lo que le da veracidad a la escritura. En otro de los evangelios dice que Jesús venía caminando con sus discípulos y una mujer venía gritando atrás, ¿no? Pero acá, en esta versión, dicen que muy pronto se enteró de una mujer que tenía una niña poseída por ella, así que fue y se arrojó a sus pies, ¿no? No cuenta la historia como lo cuenta el otro evangelio. ¿Por qué? Porque el escritor lo cuenta desde su postura. Si los 4 evangelios fueran iguales, serían falsos. El hecho de que haya diferencias genera autenticidad, porque son diferentes personas contando lo que vieron. Cuando una persona ve algo, varias personas, ¿no? Y se toma se agarran de testigos varias personas, las personas van a contar las cosas de maneras diferentes. Siempre, porque vemos las cosas de manera diferente, vemos las cosas desde otra postura, porque unos estaban más lejos, porque unos estaban más cerca, porque unos escucharon, porque otros no escucharon, porque unos vieron algo que otros no vieron. Y ahí está la diferencia de los 4 evangelios, y esto es lo que hace que esto sea genuino. ¿Bien? Entonces, sigamos con esto que está buenísimo, ¿no? De hecho, muy pronto se enteró de su llegada, versículo 25, una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. La mujer tenía una hija poseída, ¿bien? Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, o sea, no pertenecía a Israel. ¿Bien? Era sirofenicia de nacimiento y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija.
Bien. La mujer le rogaba a Jesús que expulsara al demonio de su hija. Miren lo que le dice el Señor. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Jesús, vos no tenés amor. ¿Cómo le vas a decir a la gente que son perros? Jesús, vos no tenés amor. Yo quiero que vos entiendas algo. Para Dios, toda persona que no pertenece a su pueblo es un perro. Los perros, los de afuera, los que no heredan el reino de Dios. Claramente acá se está haciendo una comparación referente a que no era una persona de Israel, sino que era una persona sirofenicia, era extranjera. Y Jesús le dice, deja que primero se sacien los hijos. A ver, lo que yo tengo para dar es para mis hijos. Y dice, no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. O sea, para mí sos un perro. Le dijo, no sos un hijo mío, ¿no? Sí, señor. Miren esto. La mujer era sirofenicia, pero no le dijo, sí, gurú, sí, don, sí, dijo, sí, señor. Lo reconoció como señor. Respondió la mujer, pero hasta los perros comen de debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús sabía que la mujer le iba a responder así, ¿no? Por eso le habló tan duramente. Miren lo que les dice el Señor. Por haberme respondido así, puedes irte tranquila. El demonio ha salido de tu hija. Jesús, ¿qué vio en esa mujer? A pesar de no ser del pueblo de Israel, ¿qué vio? Fe. Una fe que no tenían ni los maestros de la ley ni los fariseos. ¿A la hija de quién liberó Jesús? A la hija de una mujer sirofenicia. ¿A quién se le acercó Jesús? A una samaritana. ¿Al hijo de quién sanó Eliseo? Al hijo de una extranjera. Parecía como que el pueblo mismo de Israel no tenía fe. ¿No es cierto? Pero miren esto. Dice, por haberme respondido así, por tu fe, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. ¿Cómo sabía Jesús? ¿La vio a la hija? ¿Estaba ahí la hija? ¿Se dan cuenta que es el Señor? Le dijo, anda tranquila. Miren, versículo 30. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Vos ves acá, tenemos, ¿no? Gente que dice que libera y que echa demonios y los ve. ¡Fuera te vas! ¡Satanás! ¡Te vas! ¡Te reprendo, Satanás! Jesús ni siquiera estaba, ¿no? Y también enseñan, por ejemplo, una tradición evangélica es una persona manifestada con un demonio. No pudimos expulsarlo porque la persona le dio autoridad al demonio para que se quede y la persona no quiere ser liberada. Eso es tradición, no es bíblico. Cuando Dios quiere que una persona sea liberada, la persona es liberada y el demonio no tiene chance de quedarse. Ahí te das cuenta que te están mintiendo. Está acá, está escrito. Jesús ni siquiera estaba en presencia y el Señor liberó a esa mujer, a esa niña. ¿Bien? Qué tremendo, ¿eh? Tremendo el poder de Dios. Versículo 31. Luego regresó Jesús a la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos, le tocó la lengua con saliva, hizo así, se tocó su saliva y le puso su saliva. Mi dedo ahí chupado en la pantalla, qué feo. Hizo así, se tocó su saliva y le puso el dedo dentro de la boca, ¿no? Le puso los dedos en los oídos. Le puso los dedos en los oídos. Luego, mirando al cielo,
suspiró profundamente y dijo, Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. Es que Jesús sabía la naturaleza del hombre. El hombre es malo. Vos ves un cartel que dice pintura fresca, no tocar. ¿Qué hace el hombre? A ver si está fresca. Si Jesús le decía, ve, cuéntaselo a todo el mundo, no se lo contaban a nadie. Qué tremendo, ¿no? La naturaleza del hombre. Ve, no se lo cuentes a nadie. Y el hombre que hizo fue, se lo contó, divulgó por todos lados. Ya pasó varias veces esto, ¿no? Eso muestra la naturaleza del hombre, de desobedecer a Dios. Cuanto más se lo prohibía, más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo hace bien. Hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. ¿Esto qué significa? ¿Qué hizo Jesús? Una persona que no podía oír, no podía hablar, le destapó los oídos. Dios quiera, el Señor quiera, y el día de hoy te destape los oídos. ¡Éfata! Sobre tu vida. Que el Señor ponga sus dedos en tu oído y su saliva, que representa la palabra de Dios, en tu boca, para que puedas empezar a hablar palabra. ¿Qué representa esto? Una persona que empezó a escuchar la voz de Dios y empezó a hablar palabra. Una persona que no podía hablar la palabra de Dios, no la podía. Dios te destrabe la mente embotada, que te meta los dedos en los oídos, saliva, te toque la boca y empieces a hablar su palabra. Y pueda ser una de estas personas que dice, Jesús todo lo hace bien. Hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Muchos de ustedes eran personas tímidas y Dios los está transformando en varones poderosos en Cristo, en hijas de Sara. Antes ustedes no podían escuchar la palabra de Dios y ahora la pueden escuchar porque el Señor les abrió los oídos. Y me quedo con esto, y con esto terminamos la parte número 3 del Evangelio de Marcos. Marcos 7, versículo 37. La gente estaba asombrada y decía, todo lo hace bien. Quiero que te quedes con esto en tu corazón. Jesús todo lo hace bien. No sé lo que estás atravesando, no sé lo que estás pasando, no sé por qué dificultad estás, no sé en qué embrollo te metiste, en qué lío estás metido, pero quiero que recuerdes esto. Jesús todo lo hace bien. Esto que te está pasando a vos es para tu bien. Porque todo obra para bien. Esto para aquellos que son llamados, escogidos de Dios. Todo obra para bien. Quédate con esto en el corazón. Mis hermanos, hasta acá llegamos el día de hoy con la tercera parte del Evangelio de Marcos. Espero que nos estés acompañando. Por favor, escribime, Nico, llegué hasta acá. Sí, a ver, cuando yo te digo, Nico, llegué hasta acá, me refiero que te viste todo. No solo Marcos. Pedro, Santiago, Hebreo, todo. Todo. Y seguiste con Marcos y me pones, llegué hasta acá. Porque quiero saber quiénes son las personas que nos vienen acompañando día tras día. Muchas personas me dicen, Nico, ¿cómo puedo hacer para estar en tu grupo de lectura? Nico, ¿cómo puedo hacer? Primero que nada, yo te veo a vos acá escribiendo en los comentarios y veo tu nombre. Y después cuando vos vas al grupo de Telegram y veo tu nombre y veo que escribís, a mí el Señor me empieza a inquietar el corazón y me empieza a llamar la atención tu persona. Me empieza a sonar tu nombre en la cabeza y te termino llamando. Algunas personas me dicen, Nico, ¿cómo hago para entrar a tu grupo? No tengo ni la menor idea. Bueno, son personas que participan. Son personas que participaron, que han escrito en los comentarios, que están en nuestro grupo de Telegram, que hablan y que vemos que tienen un hermoso corazón. A esas personas, el Señor me toca, me dice, él, ella,
y los llamamos. Así que te invito, si no estás en el grupo de Telegram, te dejo el link acá abajo, anda, sumate al grupo de Telegram. Mis hermanos, nos vemos el fin de semana que viene o la semana que viene con la parte número 4 del Evangelio de Marcos. Y mientras tanto, vos que estás ahí con los oídos destrabados, destapados y proclamando el Evangelio, que Dios te bendiga. Éfata.